Parábola El Zapatero, la esencia espiritual del cambio. Hola mis queridos, yo soy Crayon del Servicio Magnético. Hoy he llegado hasta aquí para hablarles del proceso de cambio y evolución que se plantea en el nuevo humano. Se trata de la esencia del cambio y transformación que vive el espíritu de cada trabajador de la luz en esta nueva era. Voy a compartir con ustedes ahora una parábola que he titulado El Zapatero y que preparé para explicarles acerca de la esencia espiritual del cambio en esta nueva era. En la historia hablaré de un personaje llamado Hombre, con la intención de resumir en esa expresión al género femenino y masculino, fusionados en un solo perfil. En otras canalizaciones que le he brindado a mi compañera María José, también he usado a este personaje Hombre para narrar otras historias en diferentes contextos. En este caso, utilizaré el mismo personaje para presentar este hermoso relato. El Zapatero. Había una vez una gran ciudad. Allí reinaba el caos, propio de un núcleo urbano muy importante. Era un lugar con muchos habitantes, gente que vivía cada día en una vorágine que parecía no terminar nunca. Cada habitante de ese lugar vivía un sueño y una búsqueda de poder llegar a ser alguien en la vida. A unos kilómetros de la gran ciudad se comentaba que existía un pueblo lejano que tenía la fama de ser extraño, desconocido, según contaba una vieja leyenda narrada por la masa popular. Lo cierto era que nadie conocía realmente aquel pueblo lejano, simplemente vivía en ellos la leyenda y el espíritu de esa fábula. Un día, un nuevo habitante de la gran ciudad se preguntó acerca de aquel pueblo. En el imaginario colectivo se creía que se trataba solo de una fantasía, pero nadie sabía a ciencia cierta cuándo había comenzado a narrarse esta leyenda. Tampoco nadie podía asegurar su veracidad. De repente, este habitante de la gran ciudad llamado Hombre comenzó a sentir ansiedad por conocer más acerca de la historia. Desde muy pequeño, Hombre había crecido acompañado por la leyenda. Sus padres le habían contado acerca de un pueblo que estaba alejado de la gran ciudad, en el cual había muy pocos habitantes y vivía un famoso zapatero que fabricaba zapatos que hacían que la vida de las personas cambiara. Sonaba bastante ilógico, superficial e irreal como para ser verdad. Pero esta historia formaba parte de la gran leyenda colectiva. Todos los habitantes de la ciudad sabían acerca de ella y había sido narrada de generación en generación sin que tuvieran idea de en qué momento se había iniciado. Hombre había crecido oyendo hablar de aquella fábula popular. Un buen día despertó con el deseo de conocer la verdad de esa maravillosa historia que tanto resonaba en cada espíritu que habitaba en la gran ciudad. Hombre les preguntó a sus padres si ellos alguna vez habían ido a conocer el famoso pueblo alejado. Ellos respondieron que nunca habían ido y que tampoco tenían el más mínimo deseo de hacerlo, ya que estaban convencidos de que se trataba solo de una mentira para engañar a la masa popular. ¿Cómo podía existir un zapatero que fabricara zapatos que cambiaban la vida de las personas? Resultaba bastante absurdo para sus conciencias. Hombre comenzó a preguntarse por qué nunca a nadie se le había ocurrido ir hasta ese lugar a visitar ese supuesto zapatero y así comprobar la veracidad de la mágica historia. La gran ciudad tenía millones de habitantes. Hombre les preguntó a sus padres si ellos conocían a alguien que alguna vez hubiera experimentado la vivencia de viajar hasta el famoso pueblo. Sus padres contestaron que no, y no le prestaron demasiada atención a las cuestiones a las que Hombre hacía referencia. A medida que pasaban los años, Hombre fue creciendo y sus dudas e inquietudes se acrecentaban más y más.
Llegó el momento en que terminó sus estudios superiores y comenzó la búsqueda para encontrar un buen trabajo. Hombre salió al mundo para ir detrás del empleo que siempre había soñado. Siguiendo el deseo de su corazón, inició una campaña para hallar aquello que tanto ansiaba. Hasta que finalmente Hombre lo encontró. Si bien no era el empleo que verdaderamente deseaba para su vida, por algo tenía que empezar. En ese trabajo Hombre dio con una mujer que conocía a alguien que había viajado hasta el pueblo alejado de la ciudad del que tanto hablaba la fábula de la sociedad. Se despertó nuevamente en él el interés que siempre había tenido y deseó averiguar más acerca de ese pueblo, conocer más de su historia. Con ese interés en mente, Hombre le preguntó a esta joven mujer acerca de la fábula popular. Ella le contó que un amigo suyo conocía a una persona que se había atrevido a viajar hasta el lugar donde supuestamente habitaba este zapatero que cambiaba la vida de las personas con los zapatos que fabricaba. Hombre, entusiasmado, le preguntó a la joven dónde podía encontrar a aquella persona que con valentía se había atrevido a ir en búsqueda del pueblo lejano. Pero ella le respondió que esa persona jamás había regresado. Hombre sintió una gran tristeza y una completa desilusión al oír acerca de esa experiencia, y pensó que quizás podría ocurrir algo malo si visitaba aquel pueblo lejano. Pasó el tiempo, Hombre fue creciendo más y más hasta llegar a una edad adulta. Un día se encontraba muy frustrado y desilusionado de la vida. A la edad de 42 años, aún no había dado con el lugar en el que tanto deseaba trabajar. Tampoco había conocido el verdadero amor. Solamente había sufrido varias decepciones, engaños y frustración en sus experiencias amorosas. Hombre se encontraba solo, amargado y desilusionado por la vida que llevaba. Su bagaje de problemas se habían acrecentado con el paso de los años y ahora se encontraba sin rumbo alguno, como una brújula sin sentido, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. Hombre sentía desánimo, lo cual sumaba un sentimiento negativo más en el currículum de su vida. Sentía que los años habían transcurrido en vano y cada vez tenía menos energía para hallar una verdadera solución a sus problemas. Cierto día, Hombre tuvo que enfrentar el dolor más grande de su vida, la pérdida de sus padres. A una edad adulta avanzada, ellos partieron de la dimensión terrenal dejando a su hijo con uno de los vacíos más difíciles de llenar en su alma y en su espíritu. Hombre cayó en una profunda depresión de la cual sentía que no era capaz de salir. Se sentía solo, abandonado, amargado y desilusionado de la vida. Una noche, Hombre despertó de un sueño y recordó nuevamente la vieja historia del lejano pueblo, con aquel zapatero que fabricaba unos zapatos que cambiaban la vida de las personas. También recordó que este relato formaba parte de una leyenda colectiva narrada por la gente de la gran ciudad, y la única persona que se había atrevido a ir a aquel lugar no había regresado jamás. Por lo tanto, nadie podía asegurar si el pueblo y el zapatero existían realmente. La vida de Hombre se volvió tan difícil e insoportable que ya no tenía más nada que perder. O se resignaba a aceptar su vida como era y entonces las situaciones y todo el bagaje de emociones negativas le habrían ganado la partida, o se lanzaba hacia el abismo de algo que no sabía a ciencia cierta de qué se trataba, pero tenía que encontrar un nuevo rumbo para su vida. En ese momento pensó: ¿qué tengo por perder? Luego de responderse la pregunta, Hombre decidió tomar el camino que lo conduciría hasta el supuesto pueblo lejano donde vivía el famoso zapatero que fabricaba unos zapatos que cambiaban la vida de las personas.
con un resabio de temor y angustia por dejar atrás todas sus cosas, su casa, sus recuerdos, sus amigos y todo lo que medianamente había construido, Hombre preparó lo necesario para el viaje y una mañana partió en búsqueda de ese misterioso lugar. Estudió la ruta, emprendió el viaje y mientras se alejaba de la gran ciudad comenzó a percibir que el camino se volvía más desolado, misterioso y fantasmal. Hombre siguió su curso por el camino de tierra que le indicaba el mapa. La ruta comenzó a hacerse más angosta y a medida que avanzaba, millones de cosas pasaron por su mente. Era como volver a recapitular su propia historia, cada capítulo y cada momento de ella. Era como mirar la película completa de su vida. Hombre no pudo evitar pensar y reflexionar acerca de lo que estaba haciendo. ¿Acaso he enloquecido? ¿Ir hacia un lugar del cual no conozco más que una simple leyenda? Un lugar que solo forma parte del inconsciente colectivo de la gran ciudad y al que la única persona que se había atrevido a ir había desaparecido y nunca más había regresado. Comenzó a invadirle un gran temor, una gran angustia. En un momento, Hombre no pudo más y rompió en llanto. El miedo invadió todo su ser y de pronto se vio paralizado entre tantas emociones encontradas. Se detuvo para llorar. Parecía un bebé que había perdido a su mamá. No tenía consuelo. En ese instante, y luego de lamentar todo lo ocurrido hasta ese entonces en su vida, de llorar y llorar por la angustia que le había causado la muerte de sus padres, Hombre escuchó una voz en su conciencia que lo alentaba a continuar el viaje. Estaba a mitad de camino y, según decía la leyenda, el pueblo lejano se encontraba a 200 kilómetros hacia el oeste de la gran ciudad. Tranquilamente, Hombre podría haber decidido regresar a la gran ciudad en ese mismo momento. No la estaba pasando nada bien, ya que no tenía idea de con qué podía encontrarse. Pero si regresaba a la gran ciudad, habría vuelto aún más desilusionado por no haber podido llegar y comprobar la veracidad de la historia. Al salir en búsqueda del pueblo lejano, Hombre se había despojado de todas sus pertenencias, donándolas a un centro de salud cercano que tenía la necesidad de los objetos, muebles y ropa que él tenía para regalar. Entonces tomó coraje y escuchó esa voz en su conciencia que le decía que debía continuar. Ahora solo le quedaban 100 kilómetros de viaje y debía apurarse para que la noche no cayera de repente y se encontrara en medio del camino en la más completa oscuridad. Hombre continuó su viaje, siguió caminando con paso firme y decidido. Había muy pocas pisadas anteriores a las de él en el camino de tierra. Eso revelaba dos cosas. Por un lado, indicaba que alguien había tomado alguna vez ese mismo camino, es decir, que él no era el único osado que se había animado a ir en búsqueda de ese destino, el pueblo lejano de la leyenda de la gran ciudad y el zapatero que fabricaba unos zapatos que cambiaban a las personas. En segundo lugar, el camino con pocas pisadas también delataba que no eran muchas las personas que habían decidido caminar hacia ese lugar. Esto hacía que fuera un privilegiado y formara parte de una minoría que se había atrevido a transitar el camino hacia lo que hasta ese momento era desconocido. Ya iba cayendo la noche y Hombre comenzó a asustarse. ¿Qué ocurriría si no existía nada al llegar al supuesto destino que marcaba el mapa, el pueblo lejano que formaba parte de la fábula de la gran ciudad? ¿Dónde dormiría? ¿Y si algo malo le esperaba en aquel lugar? ¿Y si el famoso zapatero no era más que un monstruo que se apropiaba de las personas y las esclavizaba para tener con qué alimentarse? Muchas conjeturas y temores emergieron nuevamente a la conciencia de Hombre.
Ahora solo le quedaban unos pocos kilómetros y debía apurarse porque de otra manera, en la oscuridad de la noche, no podría ver el camino que lo conducía hacia el supuesto pueblo. En ese momento, mientras seguía avanzando y solo faltaban unos pocos kilómetros para llegar, Hombre comenzó a percibir unos metros más adelante por sobre los árboles un resplandor de luz como de una gran ciudad. Inmediatamente pensó: he regresado a la gran ciudad. He tomado el camino equivocado. Esta ruta bordea la ciudad y he vuelto al mismo lugar. Había un gran resplandor a lo lejos, el mismo que se veía a la distancia en la gran ciudad donde siempre había vivido. Hombre no entendía nada. El camino hacia el supuesto pueblo lejano donde vivía el zapatero que fabricaba unos zapatos que cambiaban la vida de las personas era toda una mentira, y en cambio lo conducía nuevamente a la gran ciudad. Hombre pensó que lo habían engañado. Tantos años de su vida escuchando la historia de la leyenda popular para darse cuenta ahora de que era solo un engaño que la misma sociedad había impulsado para hacer caer a las personas y probar quiénes se atrevían a tomar ese camino en busca del pueblo lejano. Había algo extraño en toda esta historia y solo tenía que averiguarlo. A pesar de todo, algo hizo que Hombre siguiera caminando por esa ruta. La noche cayó muy rápido, pero afortunadamente pudo guiarse en el camino gracias a la luz que se reflejaba en los últimos metros antes de llegar al misterioso lugar. Hombre se encontraba apenas a pocos metros, pero había un bosque con enormes árboles que le impedían ver el corazón del pueblo. Solo podía vislumbrar el resplandor de luz. Hombre se introdujo entre los árboles. Eran solo unos cuantos metros que los separaban del corazón del pueblo. Al borde de aquel lugar pudo darse cuenta de que se trataba de una gran ciudad nueva, diferente, y no de un pueblo como narraba la leyenda. Era hermosa. Hombre quedó estupefacto. Había mucha luz, un gran resplandor que se alcanzaba a ver desde una colina, ya que la ciudad se encontraba en medio de un cálido valle que tenía un aspecto maravilloso. Comenzó a descender por la colina hacia la ciudad, observando cada detalle, cada persona que caminaba por allí, las familias. Parecía un mundo muy distinto de la ciudad de la cual él provenía y en la que había pasado la mayor parte de su vida. Inmediatamente, Hombre pensó que tal vez estaba soñando, pero había algo en su interior que le decía que no soñaba. Todo era real, era lo más real que jamás había experimentado. Hombre veía que las familias caminaban por las calles con alegría de vivir. Todos parecían tener dibujada una gran sonrisa, todos se veían felices. Los niños jugaban, las mujeres lucían una energía muy pura y radiante, los hombres se veían muy fuertes y decididos. Ambos géneros estaban fusionados en un perfecto complemento de almas. De repente, Hombre se percató de un detalle. Miró los pies de las personas y vio que tenían zapatos que brillaban. Parecían lustrados con un producto especial que los hacía brillar. De los zapatos emergía como un halo de luz tan inmenso e infinito que era difícil de comprender para Hombre. ¿Dónde habían comprado esos zapatos? ¿O dónde habían conseguido esa pomada mágica que los hacía brillar tanto? ¿Qué empresa los fabricaba? ¿Por qué todos llevaban los mismos zapatos brillantes y hermosos? ¿Sería un código especial que tenía aquella enorme y luminosa ciudad? ¿Cómo es que todos poseían el mismo brillo y resplandor dorado en sus zapatos? ¿Qué tenían de especial? Todos estos eran los interrogantes de Hombre en ese momento. Luego del impacto que tuvo al ver a las personas caminar de manera tan diferente de la de los habitantes de su ciudad natal, Hombre recordó la leyenda del lugar. Allí vivía el famoso zapatero que fabricaba unos zapatos que hacían que la vida de las personas cambiara.
¿Quién era ese zapatero? ¿Acaso todas esas personas lucían tan felices porque usaban esos zapatos hechos por el famoso zapatero? A Hombre se le despertó aún más el deseo de conocer a aquel zapatero. Quería averiguar de qué se trataba esa mágica experiencia. Pensaba, qué fácil sería. Compraría los zapatos y listo. Mi vida habría cambiado para siempre. Las personas allí que veían a Hombre en la calle observaban sus pies y los zapatos que él llevaba puestos y le lanzaban una mirada cómplice. Hombre no entendía nada. ¿Por qué lo miraban así? ¿Acaso les causaba gracia ver sus zapatos tan viejos y gastados en comparación con los de ellos, que eran nuevos y brillantes? Algunas personas parecían mirarlo con compasión. Hombre siguió caminando por la ciudad hasta que encontró un hotel con un cartel en la entrada que decía: alojamiento para los viajeros recién llegados. ¡Qué alegría! Hombre tendría ahora un lugar donde pasar la noche. Eso lo alegró mucho y sobre todo le quitó de encima el peso de no saber dónde dormir. Hombre entró por la puerta y en la recepción había un señor de aspecto gentil y agradable. Sintió curiosidad por ver si este señor también llevaba consigo esos zapatos tan brillantes. Sintió el impulso de acercarse al mostrador para comprobar si los llevaba puestos. Efectivamente, el señor tenía los mismos zapatos. Hombre le preguntó: ¿por qué todos llevan en esta ciudad los mismos zapatos tan brillantes y bien lustrados que hasta parecen de ciencia ficción? El señor recepcionista lo miró con ojos juguetones, con una especie de complicidad, y le dijo: ¿acaso usted no conoce la leyenda? Hombre se quedó pensativo. Claro que la conocía. Era la leyenda que él había escuchado desde niño en su ciudad y la que lo había motivado a ir en búsqueda de aquel lugar. Era la historia del famoso zapatero la que lo había motivado a dirigirse hacia ese destino. Al fin y al cabo, la leyenda decía que ese zapatero fabricaba unos zapatos que hacían que la vida de las personas cambiara, y hasta ese momento lo que él había podido ver en esa nueva ciudad era que todos en las calles llevaban puestos esos bellos zapatos y caminaban con un aire de alegría, de felicidad. Hombre le contestó al señor recepcionista: sí, señor, conozco acerca de la leyenda. Ella es la que me trajo hasta aquí. Tuve deseos de conocer la verdad sobre aquella historia, por eso viajé hasta este lugar. El recepcionista le dio la bienvenida y lo acomodó gentilmente en una de las habitaciones del hotel. A Hombre le llamó la atención que el hotel parecía tener muy poco movimiento y sintió el impulso de preguntar: ¿acaso no hay más huéspedes en este lugar esta noche? El señor recepcionista respondió: no, esta noche solo usted es nuestro huésped de honor. Hombre se sintió importante, contenido y valorado en ese amoroso lugar. Había una calidez en el aire, un juego perfecto de luces que lograban que el hotel se viera acogedor y se sintiera como el propio hogar. El lugar tenía una energía de hogar muy hermosa. Era como si el aire estuviera impregnado de un sentimiento de paz y tranquilidad. Hombre sentía que su cuerpo se desplazaba con facilidad, como si volara en medio de los espacios, como si éste fuera más liviano y el aire fluyera igual que sus deseos. Hombre sintió que ese lugar era mágico. Muchas cosas pasaron por su mente. En milésimas de segundos, miles de imágenes recorrieron su conciencia. Recordó la gran ciudad, la pérdida de sus padres, todo lo que le había sucedido en los últimos tiempos y el impulso que lo había conducido hasta ese tierno lugar. Hombre se encontró de pronto pensando que si todas esas cosas no hubiesen ocurrido en su vida, nunca habría conocido aquel hermoso lugar, sino que había vivido toda su experiencia terrenal inmerso en una única realidad, anclado en su área de confort en la gran ciudad. Jamás se habría desplazado hacia un lugar diferente.
Un sentimiento de cansancio, mezcla de agotamiento y depresión, había sido suficiente para impulsar a Hombre a tomar la decisión de partir de la gran ciudad para ir en búsqueda de la verdad sobre aquella leyenda que lo había acompañado durante todos sus años de vida. Había ciertas cosas que parecían revelarse poco a poco en su conciencia. Era como si el cambio de realidad, de aire y de ciudad lo hubiera ayudado a ver las cosas de una manera mejor. Todas estas cosas pasaban por la conciencia de Hombre mientras caminaba junto al señor recepcionista hacia su acogedora habitación, lugar donde pasaría una larga noche. Una vez que llegaron hasta la habitación, el señor le abrió la puerta y le enseñó las instalaciones del lugar para que Hombre supiera cómo manejarse. La habitación era magnífica. No había palabras en su vocabulario humano que pudieran describir la energía de ese lugar. Era un sueño. Realmente no había palabras apropiadas. El señor recepcionista le explicó que allí no usaban llaves en las puertas, por lo tanto, no le entregaría ningún acceso a la habitación. Cuando quisiese salir, él solamente abandonaría el lugar y nadie tocaría ninguna de sus pertenencias, así que podía estar seguro y tranquilo, ya que allí no existían los robos, la violencia o los desequilibrios que existían en la gran ciudad de la cual él provenía. El señor recepcionista parecía un experto en el trato con los turistas que recibían de la ciudad. Era como si se adelantara a los pensamientos de Hombre y le contestara sus preguntas antes de ser formuladas. Hombre se quedó tranquilo, confió en lo que este señor le había dicho. Luego el recepcionista se despidió y comentó que él estaría en la recepción durante toda la noche en caso de que llegara a necesitar algo. Le deseó un feliz descanso y regreso al hogar. Esta última palabra resonó en todo su cuerpo. Era como si algo en él se hubiera activado, como si todo su sistema hubiera respondido a la palabra hogar. El señor recepcionista cerró la puerta y dejó a Hombre para que se aclimatara al lugar, para que fuera descubriendo por sí solo todo ese nuevo despertar de realidad que acontecía ahora en su vida. Hombre tomó una cálida ducha que vibraba al unísono con la bella energía que se expandía en ese lugar. El agua parecía diferente, perfecta, más fluida, liviana, natural. Era como el agua de la montaña que había probado en la cordillera de los Andes durante unas vacaciones con sus padres. Hombre terminó de ducharse y se acostó en la cama. Esta parecía rellena de aire. Era tan suave y fluida que llamaba profundamente su atención. ¿De qué estaría hecha? Se dijo a sí mismo que debería tomar nota de todas las preguntas que venían a su mente, porque eran muchas cosas nuevas para él, desconocidas hasta ese momento. Allí se encontraba Hombre, acostado en ese lugar después de un largo viaje. Pensó que al otro día por la mañana estaría preparado para conocer al famoso zapatero. Esa noche reflexionó sobre su propia vida como nunca antes. Fue como ver su vida en una pantalla cinematográfica, en la cual le iban mostrando todos los pasajes de su existencia, los momentos felices, los momentos más tristes. Hombre lloró tanto esa noche que ya no le quedaban más lágrimas por derramar. Lloró como jamás lo había hecho. Lamentó no haber llevado a cabo muchas de las cosas que deseaba. Lloró la pérdida de sus padres, la falta de amor de una pareja. Se sintió solo y olvidado. No había consuelo para todas las emociones que se precipitaban en el cuerpo mental, físico, emocional y espiritual de Hombre. Era un torbellino de emociones que emergían de todo su ser, como si ahora hicieran explosión todas aquellas cosas que había guardado y reprimido en algún lugar. Todos estos recuerdos hicieron que Hombre se diera cuenta de que deseaba un cambio para su existencia. Anhelaba poder vivir como lo hacían las personas en aquella ciudad.
todos parecían caminar muy felices de su existencia en este planeta Tierra. Qué lejos había quedado ahora la gran ciudad, y qué cerca vivenciaba ahora la leyenda que lo había acompañado toda su vida. Estaba confirmando con sus 5 sentidos que esa fábula popular era más real de lo que la gente contaba. ¿Cómo es que nadie incluía en la leyenda también a ese gentil señor recepcionista que lo recibió en la entrada del hotel? ¿O la gente que caminaba sonriente por las calles con los bellos zapatos, yendo por la vida con una energía de positivismo y luz? La leyenda había dejado de ser algo en su mente subconsciente y comenzaba ahora a formar parte de su propia realidad. Al terminar de recapitular todas las escenas de su historia de vida, se miró al espejo y percibió que algo había cambiado en él. Su semblante ya no era el de antes. Ahora lucía como una persona más segura, irradiaba más firmeza y seguridad en su mirada, y estaba emergiendo de él un nuevo ser. Sintió que luego de llorar y vaciar todas sus penas, algo se había disipado. Antes tenía una constante sensación de amargura por estar encarcelado en el nudo de sus emociones, y ahora se sentía más libre, vacío, liviano. Estaba más entero. Reflexionó acerca de eso y se dio cuenta de que acumular tanto sufrimiento no lo había hecho más fuerte y audaz, sino que lo había paralizado y oprimido durante toda su vida. Percibió que haber soltado ese tsunami de emociones lo había vuelto más fuerte y seguro. ¿Cuántos años había pasado sin verse a sí mismo como lo hizo ese maravilloso día? ¿Cuánto tiempo había vivido sin detenerse a reflexionar, a observar cada detalle y profundizar en su infinita inmensidad, su propio ser? Se preguntaba cómo había podido sobrevivir tan alejado y escondido de la realidad que ahora se le revelaba por primera vez en su historia. Surgían en su mente muchas preguntas que poco a poco se iba respondiendo a sí mismo. Ese lugar, esa nueva ciudad, estaba pasando a formar parte de un fabuloso despertar para hombre. El camino que lo había transportado hacia ese lugar, la gente, la energía, todo lo conducía a despertar a una nueva realidad que antes había ignorado por completo. Hombre se acostó esa noche y durmió plácidamente. Soñó cosas bonitas y despertó a la mañana siguiente con muchas ansias de conocer al famoso zapatero que fabricaba unos zapatos que hacían que la vida de las personas cambiara. Ese día amaneció transformado en un ser completamente diferente del que era antes. Se miró al espejo y continuaba asombrado por tanto cambio. Era una nueva persona. Hombre comenzó a prepararse para salir. Ahora estaba listo para conocer al famoso zapatero. Pensó que si todos los habitantes de la ciudad llevaban puestos esos zapatos tan nuevos y brillantes, era porque todos se lo habían comprado a ese famoso zapatero. ¿Tendrían un par nuevo de zapatos para estrenar cada día? ¿O sería que en ese pueblo estaba la fábrica más grande del mundo y todos tenían zapatos de sobra? ¿O se trataba de una especie de zapatos perennes que no se gastaban con el paso del tiempo y el uso continuo? Hombre salió de la habitación del hotel y cerró la puerta. Recordó lo que el señor recepcionista le había mencionado la noche anterior. Allí no usaban llaves en las puertas como lo hacían en los hoteles de su ciudad, donde podían asaltarlo para robarle en medio de la noche. Por lo que Hombre había podido vislumbrar en esa ciudad, no existía la violencia de ninguna clase. Todo parecía diferente. Al dejar la habitación, Hombre descubrió un nuevo detalle del cual no se había percatado la noche de su llegada. En la puerta de la habitación estaba escrito su nombre. Al ver esto, hubo algo que se activó en él. Hubo una vibración que estremeció cada una de sus células.
Hombre caminó por el pasillo hasta la recepción, donde seguramente pensó que se encontraría con otro recepcionista, distinto del que lo había recibido la noche anterior. Su pensamiento lógico y lineal le hacía suponer que hacían cambios de turnos, como en los hoteles de su ciudad. Para su sorpresa, cuando llegó a la recepción, se encontró con el mismo señor de la noche anterior, el que lo había recibido muy amablemente y lo había guiado para mostrarle las instalaciones del lugar. Hombre, le dijo: «La puerta de mi habitación lleva mi nombre. ¿Lo colocaron anoche mientras dormía?» Su pregunta era obvia. ¿En qué momento habrían tallado su nombre en madera si él había llegado la noche anterior? ¿Habría una fábrica de madera que hacía los nombres de quienes se hospedaban en el hotel en el mismo momento del registro en la recepción? Y si fuera así, ¿qué presupuesto destinaban a ese detalle? El señor recepcionista le contestó que su nombre estaba grabado allí desde mucho tiempo antes de que él llegara hasta ese lugar, y que éste lo había estado esperando con ansias durante muchos años. Hombre no entendía nada. ¿Cómo podían saber ellos que él se dirigía hasta ese destino desde la gran ciudad? ¿O cómo podrían haberse adelantado al futuro y saber que él tomaría ese rumbo? Ya que según el señor recepcionista, ese nombre había estado esperando su llegada. ¿Se habrían adelantado en el tiempo y habrían preparado todo ese escenario para él? Y si fuera así, ¿qué tenía él de especial para que hicieran tal cosa? Eran muchas las incógnitas sin respuestas en ese momento para Hombre. No se detuvo a preguntar demasiado, ya que el instinto de buscar al zapatero superaba sus dudas. Ya habría tiempo más adelante para averiguar acerca de su nombre grabado en la puerta de la habitación del hotel. La ansiedad de Hombre fue más fuerte y no tardó en decir: «Llegué hasta acá, desde la gran ciudad, porque desde que tengo uso de razón he oído hablar del famoso zapatero que vive aquí. Es por eso que viajé hasta este lugar, además de otras cosas que me impulsaron a hacerlo, y deseo conocer a ese zapatero». Hombre continuó preguntando: «¿Dónde puedo encontrar al famoso zapatero? ¿Sería tan amable de darme la dirección de su casa?» El señor recepcionista lo escuchaba atentamente y lo miraba a los ojos. Parecía no percatarse de lo que Hombre estaba diciendo. Era como si no comprendiera la pregunta. Hombre se dio cuenta, por la expresión de su rostro, que había algo que el recepcionista no entendía. Entonces prosiguió a aclararle: «La leyenda en la gran ciudad de donde vengo dice que aquí vive un zapatero que fabrica zapatos que hacen que la vida de las personas cambien. Yo he venido hasta este lugar para conocerlo y comprar unos zapatos que cambien mi vida». Con un tono un poco más elevado que antes y un tanto caprichoso, continuó diciendo: «Toda mi vida he querido venir hasta este lugar para comprobar la veracidad de la historia. Ahora que me encuentro aquí y veo a todas las personas caminar por la calle, sé que la leyenda era cierta, ya que todos tienen esos zapatos hermosos, con brillo, que parecen nuevos. Por eso, señor recepcionista, le pido que me indique dónde puedo encontrar a ese zapatero. Necesito verlo con urgencia, porque quiero comprarme los mismos zapatos que tiene toda la gente que vi caminar por la calle en esta ciudad. Todos están felices de vivir. ¿Se ven tan contentos con sus zapatos nuevos?» El señor recepcionista lo miró con ternura y con mucho amor en sus palabras le dijo: «En esta ciudad no vive ningún zapatero que haga zapatos que puedan cambiar la vida de las personas. Tampoco las personas que usted vio caminar por la calle han comprado sus zapatos en un lugar en especial. No son sus zapatos los que las hacen ser felices». Una desilusión muy grande se expandió por todo el sistema holográfico de Hombre. El señor recepcionista pudo sentir dicha decepción, pero continuó con su discurso. «No son los zapatos nuevos los que hacen a la gente feliz, sino el haber transitado una vida armoniosa,
satisfactoria. Ellos han equilibrado y purificado sus almas y espíritus durante el camino de sus propias vidas. Esa experiencia es la que ha generado en ellos unos zapatos nuevos y brillantes como los que usted ve relucir mientras caminan. Conozco la leyenda que usted menciona, porque a diario recibimos viajeros que llegan a este lugar guiados por esa misma fábula. Pero déjeme decirle que no existe un zapatero en esta ciudad que cambie a las personas, sino que son las personas mismas las que deciden cambiar sus propios zapatos en el camino que realizan hasta aquí. Es en ese camino donde deben animarse a ir en búsqueda de lo desconocido, donde ellos mismos deben decidir dejar atrás sus viejos zapatos, lustrarlos y transformarlos en nuevos. No sé si usted se ha dado cuenta y ha mirado sus pies, pero usted tiene ahora zapatos nuevos, brillantes y puros como los míos. Hombre, asombrado por la respuesta del señor recepcionista, miró hacia abajo y al ver sus pies se dio cuenta de que él ahora tenía los mismos zapatos nuevos y resplandecientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era toda una revelación para él. Ahora lo comprendía todo. El señor recepcionista continuó: no existe en esta vida un zapatero que fabrique zapatos que hagan que la vida de las personas cambien. Usted es el propio zapatero de su vida. Es usted quien puede hacer que sus zapatos estén más puros, limpios y brillantes, o seguir caminando con los mismos zapatos gastados, viejos y llenos de tristes pisadas. Es usted el zapatero de su propio destino, quien elige los zapatos con los que desea transitar su camino. Y déjeme decirle que si usted ha llegado hasta este lugar y ha transitado todo el camino desde la gran ciudad, es porque se atrevió a descubrir una nueva realidad. Usted vino en búsqueda de ese famoso zapatero que fabrica zapatos que hacen que la vida de las personas cambie, pero se ha encontrado con que este lugar no es un pueblo, sino una gran ciudad donde viven personas con bellos y nuevos zapatos fabricados por ellos mismos. Quiero decirle que es usted el zapatero que fabrica sus propios zapatos que hacen que su vida cambie. Es usted quien elige cada pisada en este mundo y el camino a transitar. Es usted quien elige los zapatos con los que desea caminar y quien puede cambiarlos durante el viaje si los que tiene no le brindan satisfacción, confort o estabilidad. Es usted quien decidió dejar atrás su ciudad, donde seguramente se sentía triste y amargado, y ha limpiado sus viejos zapatos durante el viaje hasta este lugar. Es usted quien ha purificado las pisadas que le causaron una profunda tristeza en su vida, al quedar arraigadas en los viejos zapatos y hacer que éstos luzcan viejos y gastados. Por fortuna, ahora usted ha podido transformarse durante el trayecto desde la gran ciudad hasta aquí, porque el viaje mismo lo convirtió a usted en una nueva persona, el zapatero. Por lo tanto, se dará cuenta de que aquella leyenda es parcialmente real, pero no existe tal zapatero en este pueblo, sino en el interior de cada ser humano que se aventura a llegar hasta aquí y transmutar muchas cosas durante el viaje. No hay un solo zapatero, sino miles, y son todas las personas que usted ve caminar por las calles de esta hermosa ciudad con sus zapatos nuevos. Esas personas decidieron emprender el viaje hacia lo desconocido, realizar el trayecto desde la gran ciudad hasta este lugar. Han recorrido un largo camino como el que ha recorrido usted, desde la incomodidad de sus viejos zapatos y gastados, para comenzar a caminar ahora con sus nuevos y relucientes zapatos. Todas estas personas han cambiado su realidad, han salido en búsqueda de lo desconocido y han limpiado y purificado sus viejos zapatos para convertirse cada uno en el zapatero de su propio destino. Y así es.